Entonces, este método de planificación tributaria que nos propone la FISH nos dice, siga un orden lógico, aplique los principios de planificación tributaria, haga un cuestionario lo más completo posible de las distintas etapas y principios de la planificación, analice cada caso en particular considerando la legislación tributaria vigente. En este minuto, que estamos frente a una reforma tributaria, porque en febrero del año 2020, el 24 de febrero, se publica la nueva ley 21.210, que nos propone 3 regímenes tributarios y hace cambios al de renta presunta. Por lo tanto, la gente tiene hasta el 31 de julio, ya que se amplió el plazo, para elegir o optar por alguno de ellos. Y por lo tanto, ¿cierto? Nos va a decir, elija, y la gente se encuentra con que cómo va a elegir si no los conoce. Entonces aquí se tiene que hacer una planificación tributaria donde obviamente la persona tiene que ver todos los regímenes que se ofrecen y tiene que considerar la situación de la empresa para poder decirle qué es lo que conviene, qué régimen le conviene. Entonces también lo que tiene que considerar es, por ejemplo, dónde se va a aplicar este negocio al que vamos a hacer la planificación, en Chile. Si es en Chile, se aplica una planificación tributaria interna, donde solo vamos a considerar los regímenes tributarios que hay en Chile. Si es en el exterior, además de considerar nuestro régimen tributario interno, debemos considerar hacer una planificación tributaria internacional y tenemos que ir a ver en qué país se va a hacer, ¿cierto? Y cómo tributan en ese país. Hay límites subjetivos a esta planificación tributaria y los límites subjetivos se relacionan con la conducta del contribuyente frente a la norma. Si lo que quiere hacer este contribuyente, ¿cierto? O sea, los límites que tiene son, ya lo habíamos visto antes, son las medidas anti-elusión. Si el contribuyente va a hacer esta planificación tributaria porque es necesaria para su empresa, para que crezca, para proyectarse, por diferentes motivos, es distinto a que él quiera eludir el impuesto o evadir el impuesto. Eludir o elusión es una conducta ilícita, dolosa, que busca evitar que nazca la obligación tributaria, y evasión es una conducta ilícita que busca evitar el pago de la obligación. O sea, en la evasión ya existe, ¿cierto? Ya está constituido como contribuyente y lo que busca es evadir o evitar el pago de la obligación. Esa es la evasión. En cambio, la elusión aún no es contribuyente. Él está haciendo alguna actividad que debiera tributar y no está tributando. Una manera de evitar que nazca la obligación tributaria, por ejemplo, es cuando no hacen la iniciación de actividades y venden sin emitir ningún documento porque no son contribuyentes. Los límites que tiene esta planificación tributaria, los límites objetivos se relacionan con la norma tributaria que limita la autonomía de la voluntad. O sea, hay medidas anti-elusión y medidas anti-evasión. Y aquí tiene que respetar la norma tributaria que prohíbe la anti-elusión y la anti-evasión. Para planificarse, muchas veces tiene que haber una nueva organización jurídica de las empresas. Hay muchas organizaciones jurídicas de las empresas. Si la planificación se hace antes de que empiece la actividad, la persona tendrá que ver, ¿cierto?, si lo que quiere es hacer una empresa individual o unipersonal, o una sociedad anónima, o una sociedad en comandita por acciones, o una sociedad colectiva, o una sociedad de responsabilidad limitada, EIRL, o una sociedad de profesionales, o una sociedad o cuentas de participación, o establecimiento permanente, comunidades y sociedades de hecho, joint venture, y también, que no la puse, también pudiera ser, ¿cierto?, una sociedad por acciones, que es lo que más está como muy de moda, sin que sea realmente justificable. También puede ser que la empresa no haya iniciado todavía actividades, o sea, si haya iniciado actividades, ya exista como empresa, porque en la anterior estábamos viendo cómo podía constituirse, ¿cierto? De esta manera. Cualquiera de estas maneras se podía constituir porque no había empezado. Pero ahora, considerando que ya la empresa existe, porque hay muchas empresas que sí existen hoy en día y tienen que tomar la decisión de cambiar de régimen, también podría ser que para
efectos de estar en algún régimen determinado tengan que hacer una reorganización jurídica de empresa. ¿En qué consisten las reorganizaciones jurídicas? En que se convierta de empresa individual en cualquier tipo de sociedad. ¿Ya? Sería conversión de empresa. Y habría que ver cuáles son los efectos tributarios. O en que sea una sociedad que se transforme. Transformación de sociedades. A lo mejor es una sociedad de personas y se transforma en una anónima, o es una anónima que se transforma en una sociedad de personas. O puede ser que sea una empresa que se divide y forma varias sociedades. ¿Ya? O que se junta con otras sociedades y se fusiona. O que se aporta todo el activo y pasivo a otra sociedad, o que hay una absorción de sociedades, o hay una modificación de sociedades. Cualquiera de esas reorganizaciones jurídicas tienen que pensarla en función de planificación tributaria, que en relación al todo, a por qué es necesario. ¿Ya? ¿Qué factores consideran en una planificación tributaria nacional? Los negocios jurídicos. Es una manifestación o acuerdo de voluntades que está destinada a crear, a modificar o extinguir derechos y obligaciones correlativas. Las distinciones respecto de los negocios jurídicos podrían ser el acto material, que es el hecho de la naturaleza que puede o no producir efectos jurídicos, el acto jurídico, que es un acto voluntario o involuntario del hombre que produce consecuencias jurídicas. Negocio jurídico. Negocios jurídicos, si nos vamos a ver atrás, es una manifestación o acuerdo de voluntades destinada a crear o modificar o extinguir derechos y obligaciones jurídicas. Y tenemos que distinguir entre estas si es un acto material, o sea que hubo un hecho de la naturaleza que influyó, ¿cierto? Que este hecho puede o no producir efecto jurídico, o es un acto voluntario de la persona, del contribuyente, que produce consecuencias jurídicas. Entonces nos dice la convención. La convención, eso es un acto jurídico bilateral, acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones correlativas. Y esta convención es un hecho jurídico que es un acto jurídico. ¿Ya? Es un negocio jurídico que es un acto jurídico. Porque no fue producto de que ocurrió algo en la naturaleza. ¿Ya? El contrato también es una especie de convención que tiene por objeto crear derechos. Ustedes saben que la convención, por ejemplo, la venta dice que es una convención, independientemente del nombre que le den las partes, ¿cierto? Donde hay un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos. El contrato es una convención que tiene por objeto crear derechos. Tenemos los contratos laborales. Un negocio jurídico comprende todos los conceptos anteriores, menos los actos materiales y los actos jurídicos no voluntarios. O sea, cuando hablamos de negocio jurídico es cualquier acto, ¿cierto?, que comprenda la autonomía de la voluntad, la convención, el contrato, etcétera, pero no los actos materiales y los actos jurídicos no voluntarios, a la fuerza. Por ejemplo, en este caso, un hecho de la naturaleza que puede o no producir efectos jurídicos podría ser un terremoto, un temblor, el tsunami, la pandemia. ¿Se fijan? Son hechos que ocurren que podrían o no producir efectos jurídicos. Porque, por ejemplo, con el mismo hecho de esta pandemia podría ocurrir que alguna empresa cierre. ¿Ya? Entonces, negocio jurídico se considera a todos los conceptos anteriores, menos los actos materiales y los actos jurídicos no voluntarios. ¿Qué aspectos tributarios de negocios entonces jurídicos vamos a considerar en una planificación tributaria? La enajenación. La enajenación está dentro de una planificación tributaria, sí está considerada, porque cuando hay una enajenación es hacer ajena una cosa comerciable, ya sea porque se le transfiere a otra persona, basta con el título de dominio y se considera desde la fecha del contrato. En el caso de bienes raíces no basta con el título, se requiere la dualidad, o sea, el título de dominio y el modo de adquirir. El préstamo de consumo o mutuo.
Se debe probar la entrega de la cosa para hacerse valer ante las autoridades judiciales, administrativas y municipales, y para tener mérito ejecutivo debe pagarse el impuesto de timbres y estampillas. Este es un impuesto de contrato, ¿se acuerdan que aparecía en la auditoría tributaria? Para que sea válido, ya debe pagarse el impuesto de timbres y estampillas, para que sea válido este préstamo. La compraventa es un contrato donde una persona se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Una promesa de compraventa es un contrato donde una parte se obliga a celebrar en el futuro el contrato prometido, asumiendo una parte la calidad de vendedor y la otra parte se obliga a celebrar el mismo contrato, pero asumiendo la calidad opuesta a comprador. ¿Cuáles son los requisitos? Que la promesa conste por escrito, que no sea de aquellas que las leyes declaran ineficaces y que debe tener un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Ahora, ¿qué pasa con las promesas de venta y los impuestos? En la ley de impuesto a la renta, respecto a las promesas de venta, te dice la ley que los ingresos y costos se van a incluir en los ingresos y costos del año en que se celebre el contrato de venta. O sea, la promesa de venta no se va a considerar como ingreso y costo. Respecto al IVA, se va a considerar la venta y se va a devengar el impuesto cuando se emita la factura. El arrendamiento, que es otro tipo de negocio jurídico, ¿cierto? Que es un contrato entre partes donde se obligan recíprocamente una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Esto está en el artículo 8, ley de IVA, ahí arrendamiento. El leasing financiero también es un negocio jurídico que tenemos que considerar, que entrega además bastantes franquicias tributarias, es bastante bueno financieramente y tributariamente. El leasing financiero es una operación financiera donde a través de un contrato o una empresa de leasing adquiere un bien determinado a pedido del arrendatario para entregárselo a este en arrendamiento con opción de compra, quien se obliga a pagar una renta mensual durante la vigencia del contrato, pudiendo al final del mismo ejercer la opción de compra por un valor residual. Y ahí ver el artículo 33, esta es una franquicia tributaria muy buena. Ustedes ya vieron leasing y deben saber, ¿cierto?, que el leasing considera el valor del bien más los intereses. Bueno, en este caso, esta franquicia tributaria del 33 bis dice que cuando la empresa adquiere un activo fijo mediante leasing, no solo va a tener el 4% del valor del activo fijo, sino que en realidad el 4% que va a tener para descontar del impuesto primera categoría va a ser el 4% del total completo del contrato, incluidos los intereses. Entonces es una muy buena franquicia. Aporte. Aporte es un acto jurídico en virtud del cual el aportante se obliga a transferir un determinado bien corporal o incorporal a cambio de los derechos sociales correspondientes con motivo de la constitución o ampliación de capital de una sociedad. Se debe tener en cuenta entonces quién aporta, a qué valor se aporta, a quién se aporta, cuándo se aporta, qué bienes se aportan y con qué fin se hace el aporte. ¿Ya? Ahí todo esto que considerarlo cuando hay algún aporte de capital o de alguna persona hacia la empresa. El usufructo. También se considera el usufructo porque es importante, es un derecho real, consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo a conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Hasta aquí tenemos, ¿cierto?, los negocios que consideran en la planificación tributaria. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, Profe, ¿podría ¿sí? dar un ejemplo de un usufructo? Un usufructo es, por ejemplo, cuando alguien eh, puede vender su propiedad
pero autoriza que otra persona, hay gente que la compra con usufructo y le dicen, ya, yo te vendo la casa, pero te voy a hacer entrega de ella después de 10 años, porque mientras tanto va a ser usufructo de ella tal persona. El usufructo es cuando alguien hace uso como si fuera el dueño hasta que se muera, o hasta el tiempo que tenga el usufructo, sin ser el dueño, ¿ya? Hace uso de la propiedad, por ley. Está inscrito el usufructo. Normalmente se ve, por ejemplo, si alguien se va al extranjero, hay gente que se va al extranjero y no quiere vender su casa, entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un documento de usufructo, lo inscribe en el conservador de bienes raíces, donde dice que la casa va a quedar en usufructo a nombre de tal persona, que a lo mejor es un sobrino, un hijo, y esta persona va a vivir en esa casa, se va a hacer cargo de todos los pagos, obviamente la luz, el agua, puede poner un negocio, hacer lo que quiera, lo único que no puede hacer es venderla, ¿ya? Eso es el usufructo, hacer uso. Está usufructuando algo sin que le hubiera costado a él. ¿Se comprende mejor? Sí, sí. Sí. Hay otras cosas que todavía no, que no están tan bien ahí, por ejemplo, el comodato. En el comodato es cuando se usa mucho. Hay empresas que cuando tienen mucha deuda para que no la vayan a embargar y proteger su inversión, le transfieren o le venden todo a una tercera persona conocida, de confianza, ¿cierto? Y esa persona hace un documento donde, como aparece ella como la dueña, donde le presta o le cede todos los bienes para que la otra persona haga su negocio, sin que la otra persona sea la propietaria. ¿Se entiende? Y de esa manera, si lo van a embargar, no pueden embargar los bienes porque están a nombre de terceros. Y él está haciendo uso de un comodato. Entonces tenemos muchos negocios jurídicos que en el fondo es son aquellos actos y contratos que normalmente las empresas tienen. O sea, si ustedes se fijan, todo lo que nombramos existe en la empresa, convenciones, contratos, finiquitos, eh, no sé, pues, ¿qué más vimos? Divisiones, fusiones, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, las divisiones y fusiones son reorganizaciones empresariales y los negocios jurídicos son el leasing, el contrato, el finiquito, el comodato, el usufructo, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Les queda claro entonces cuándo se debe hacer una planificación tributaria o por qué se debe hacer? ¿Quién me puede decir por qué se debiera hacer una planificación tributaria y en qué circunstancias? Por ejemplo, ahora, ¿es necesario hacer una planificación tributaria? Yo creo que sí, porque de algún otro modo muchas pymes van a tener que subsistir durante este tiempo y ver de qué manera pueden como agarrarse quizás de alguna franquicia o algo que les permita mantenerse un poco más en el tiempo. ¿Ya? Eso es en este minuto por la situación que estamos viviendo, pero además de eso, en este minuto también tienen que elegir, chiquillos, cambiarse a un régimen tributario de aquí a julio. Y obviamente que no saben a qué régimen pueden cambiarse. También eso es importante, o sea, si hay una reforma y la persona tiene que optar, cuando hay un puro régimen, o sea, si cambia la reforma y todos tributan de la misma manera, no es necesario, obligatoriamente hay que hacerlo, ¿ya? Entonces ahí la planificación tributaria no estaría enfocada a qué régimen tributario me conviene o es más adecuado, de acuerdo a mi realidad, mi actividad, mi giro, porque habría solo una opción, pero cuando tienes tres, cuatro opciones, obviamente que tienes que ver cuál es la más conveniente para tu sistema, para tu actividad, para tu empresa. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el A y el B? Que habían diferencias en las formas de tributar. ¿Se acuerdan que el A tributaba por todo aunque no hubiera retirado y el B tributaba bajo retiros percibidos? Tenían diferente tasa de impuestos, ¿se acuerdan o no? De esa materia.
Sí, tenían tasas distintas, una tenía el 25, después pasaba a La otra 25,5. tenía el 27. ¿Sí? Finalmente quedaron en una con el 25, el 14A, y el B con un 27, ¿cierto? Y el A podía ocupar el 100% de los créditos y la del 27 podía ocupar solo el 65, porque debía restituir el 35. Ocupaba 100, pero restituía el 35. Entonces, en la práctica solamente usaba el 65% de los créditos, pero el B tributaba con retiro efectivo, o sea, por lo que realmente retiraba, o sea, si no retira, no tributa. Mientras que el A tributaba, aunque no retirara, por el 100% de lo que se había ganado. ¿Se acuerdan? Entonces, una empresa tiene que ver todas esas cosas antes de decidir qué le conviene. Porque si la empresa es una empresa pequeña que retira todo y se lleva todo siempre, porque es chica y no alcanza a ahorrar, sino que todo lo que gana se lo lleva, entonces esa persona puede tributar bajo el 14A. Pero si la empresa es grande, tiene unas tremendas utilidades, no le conviene el A, porque tributaría, imagínense, sobre el total de las utilidades, cuando ellos están invirtiendo en la empresa y la empresa está creciendo. Y no están retirando todo. Si no, pagarían la tremenda cantidad de impuestos. Entonces a ellos les convendría el B. ¿Se fijan? Entonces había que evaluar diferentes cosas para decidir cuál es el sistema que les convenía. Entonces en ese minuto hubo que hacer un estudio de muchas empresas que además estaban tributando bajo renta presunta, no hacían ni siquiera balance. Y tuvieron que empezar a cambiar inmediatamente a régimen. Ahora, en este minuto es algo parecido, o sea, ahora tenemos un régimen general, 14A se llama, que lo vamos a ver más adelante, que tributan con un 27% por retiros efectivos. Se parece mucho al B que se tributó hasta el año 2019, que tributó ahora en abril. Y además tienen dos regímenes que se llaman ProPyme, ProPyme general y ProPyme transparente, y que tienen diferencias. Entonces hay un ProPyme general con tasa 25% de impuesto y retiro efectivo, 100% de crédito, y hay un ProPyme transparente que es exento de impuesto de primera categoría. Entonces hay varias cosas que hay que considerar antes de asesorar a alguien sobre qué sería lo más conveniente. ¿Les queda claro entonces cuál es el objetivo de la planificación tributaria? Sí, profe. Ya. Voy a dejar de grabar.